Bueno, acá vamos a presentar un experimento para el cual vamos a utilizar un elemento esencial, ¿no? El agua. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un balde, una botella de plástico cualquiera, de plástico, hoja de plástico, que tenga con su tapa, y un gotero común. El experimento se llama el uso obediente y el que va a desempeñar el papel del uso es el gotero. Entonces, para ello, primero tenemos que calibrar nuestro gotero, o sea, calibrar nuestro uso. Después vamos a ver por qué. Entonces, para calibrar ello, lo sumergimos en el balde de tal forma que el nivel el gotero esté entre el nivel del agua, que no sobresalga mucho y tampoco esté demasiado sumergido. El procedimiento puede ser un poco tedioso, pero con práctica se logra calibrarlo. Por ejemplo, ahí, ¿no? Esto sería, entonces, una vez que calibramos esto, el gotero, lo sumergimos dentro de la botella. Lo sumergimos dentro de la botella, lo tapamos, lo cerramos completamente y ahora es cuando hacemos el truco de magia, ¿no? Vamos a hacer que él nos obedezca, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, ¿no? Muévete hacia abajo. No me hace caso, ¿no? Por favor, muévete hacia abajo. Tampoco, ¿no? Entonces lo golpeo y mira, ¿no? Se empieza a mover, ¿no? Entonces le digo que suba lentamente. Detente. Entonces podemos ver, baja, oiga, baja, mira, ¿no? Ese de robar, ¿no? Que suba, sube, ahí nomás. Ya es obediente. Entonces, ¿qué podemos apreciar de aquí? ¿Qué hace que nuestro gotero nos obedezca, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es que la presión que existe dentro del gotero, del aire, al sumergirse el agua, él empieza a caer, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, podría surgir: ¿qué pasaría si al gotero le mezclamos completamente, le metemos completamente vacío, ¿no? Sin agua, sin líquido, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Sacamos el líquido completamente y lo sumergimos de nuevo. Desde el inicio ya podemos darnos cuenta de algo, ¿no? Al inicio el gotero está en una posición vertical, ahora ya no lo está, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿nos podrá hacer caso? ¿Nos hará caso? Entonces, a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Miren, está recuperando una forma vertical, una posición vertical. Ahora, no me hace caso, ¿no? Entonces, ¿qué necesita eso? ¿Para qué justamente fue la parte inicial de la calibración del gotero, ¿no? La idea es muy sencilla, ¿no? Si nosotros lo sumergimos en gotero vacío, el gotero se inclina. Pero si lo sumergimos con un poco de agua, ya recupera una posición vertical. Entonces la idea es eso, ¿no? Aprovechar el agua y aprovechar el aire de tal forma que nosotros podamos controlarlo.
La experiencia aquí consiste que cuando nosotros tengamos el gotero dentro de esto de acá lo apretemos levemente. Al apretarle levemente es cuando justamente surge el efecto de que el gotero cae, y si queremos que suba, vamos soltando levemente, vamos aflojando con la mano y el gotero va a ir subiendo, ¿no? Entonces para ello lo vamos a calibrar de nuevo para que por ejemplo ahí, ¿no? ¿Por qué lo he puesto ahí? Para que se vea que sea un poco más notorio, ¿no? Si se dan cuenta, si yo lo hago levemente, no cae, voy a necesitar un poco más de esfuerzo, ¿no? Entonces, si yo lo hago con más esfuerzo, recién me empiezo a obedecer. Entonces esa es la idea, ¿no? Cuando nosotros apretamos, él cae. Y cuando vamos aflojando, sube, ¿no? Entonces surgen varias preguntas, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué sube cuando lo aprieto? Perdón, ¿por qué sube? ¿Por qué baja cuando lo aprieto? ¿Y por qué cuando lo dejo libre sube, no? Si el gotero, dentro del gotero hay aire. Entonces, por ejemplo, esto podríamos compararlo fácilmente, por ejemplo, con nosotros en casa, por ejemplo, tenemos lo que es el gas de cocina, ¿no? Su nombre es gas, pero pero en realidad en el balón no está en gas, ¿no? Está en líquido. Entonces, ¿qué sucede a altas presiones con los gases? Se condensan de tal forma que se vuelven líquidos, a lo cual se le conoce como gas licuado, ¿no? Entonces, ese efecto hace que el gotero empiece a descender. ¿Por qué? Porque el aire se comprime tanto que va entrando agua y lo va comprimiendo, ¿no? Y ese gas, su presión aumenta y es mucho mayor que la parte que está encima, ¿no? Entonces eso va a hacer que el gotero empiece a descender. ¿Por qué? Porque tiene mayor presión. ¿Qué más podríamos aprovechar de esto? ¿Qué más podríamos rescatar de esto? Por ejemplo, podríamos ver que el gotero siempre está en esa posición. Por ejemplo, yo lo podría inclinar la botella, le podría hacer rodar, pero él no cambia, sigue vertical. ¿No? Lo puedo cambiar en el otro sentido, no lo engaño, no logro engañar al gotero, ¿no? ¿Por qué? Siempre van a surgir las preguntas en por qué. Pero ¿cuál es la idea? A un niño no lo podemos hablar de presión, porque no tienen todavía una idea, un concepto, no se lo han formado de qué es presión. Entonces, el punto es mostrarle las propiedades del agua, de que si nosotros sumergimos un objeto que contiene aire y agua a la vez, este va a tener este comportamiento, que ellos observen, cosa que cuando lleguen a instancias superiores de estudio y ya le formalicen el concepto de lo que es presión, de lo que es fuerza, de lo que es empuje en este caso, entonces ellos ya tengan una idea, ya lo hayan vivido, ya tengan el conocimiento y recién entonces encuentren una explicación. Ahora sé por qué el gotero sube, ahora sé por qué el gotero baja. La idea es que lo vivan la experiencia. Esta es la idea de ahora, de enfocar, de que ellos vayan conociendo, digamos, ciertas propiedades más por el efecto de la visión y el contacto, no con fórmulas, no con teoremas, no con nada de esto, sino simplemente observando. Bueno, eso es todo. Podrían, por ejemplo, yo como sugerencia le podría decir que lo prueben, por ejemplo, con una botella de alcohol. Me refiero al líquido, una botella de plástico, pero que lo sumerjan en alcohol
podrían tener otra botella de tal manera que lo sumerjan aceite, hagan el mismo procedimiento y vean, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aprieto a las 3 con la misma fuerza, ¿no? ¿Caen los goteros verticalmente? ¿O caen con la misma velocidad? ¿No? Entonces, incluso yo me atrevería a decirle a los profesores que si tienen 3 botellas y de mezclas diferentes, yo les podría decir, ¿no? A ver, con el simplemente hecho de apretar, uno podría detectar cuál es agua, cuál es aceite y cuál es alcohol. Es fácil. Entonces, esto ya es un uso. O sea, no solamente es una experiencia, sino aparte que le podemos dar una aplicación. Una aplicación sin utilizar medidas, sin utilizar una herramienta de medición. Simplemente actuando, utilizando nuestros sentidos. Bueno, eso es todo. Les pido muchas gracias.